Vemos la flamante lista negra del peronismo, de registro de nombres de todos los artistas, celebridades del cine y televisión, políticos, personalidades de la cultura, los medios de comunicación y otros referentes nacionales que tuvieron extremadamente restringida la ejerción de su profesión por ser opositores, protestantes o simplemente no concordar con las ideas del gobierno. Durante el periodo de 1946 a 1952, el primer mandato de Perón. En esta larga lista de censuras y opositores vamos a contar el porqué de la censura, quiénes fueron censurados, quiénes fueron exiliados y qué pasó durante la censura. Libertad Lamarque encabezaba la lista porque fue una de las primeras censuradas y exiliadas del peronismo. Esto se debió a que durante los principios de los años 40, Lamarque ya era una diva nacional, del cine y de la música, porque cantaba tangos como pocas. Tuvo varios encontronazos con Eva Perón, Eva Duarte en ese momento, por problemas de polleras. Recordemos que si bien Evita era una actriz conocida, no tenía grandes papeles en el radioteatro, mientras Libertad Lamarque, como dije, ya era una diva nacional. Libertad Lamarque en 1946 comenzó a sufrir censura de todos lados. Nadie la quería contratar. Los espectáculos teatrales eran bajados de los carteles. Su música comenzó a ser segregada. Y bueno, no le quedó otra que ir a buscar suerte a otro país. Lamarque se fue de la Argentina a principios de 1947 y comenzó un trajín de futura celebridad americana, paseando de Venezuela a Panamá, a Puerto Rico, Cuba y llegando a México. Otra actriz de la primerísima línea que fue censurada por el peronismo fue Niní Marshall, una actriz comediante y sobre todo guionista de teatro y cine. Quien no se cagaba de risa con Niní Marshall en los años 30 era porque no le entendía el humor, porque era la capo cómica más grande del país, actuando en películas como Mujeres que trabajan, Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires, Luna de miel en Río y bueno, las películas que la catapultaron como humorista, que eran El multiverso de Cándida, uno de los papeles más conocidos con películas como Cándida, Los celos de Cándida, Cándida millonaria, Cándida la mujer del año y Santa Cándida. La censura peronista le cayó a Niní Marshall desde el año 1943, año del golpe militar que impuso un gobierno de facto y donde Perón era muy activo. Uno de los grandes guionistas, compositores y conductores de radioteatro censurado fue Arsenio Mármol, creador del radioteatro Estampas Porteñas, donde pasaron infinidad de artistas conocidos como María Luisa Notar, Elena Azucena, Nelly Prince, Máximo Orsi y bueno, las mencionadas Niní Marshall y Libertad Lamarque. Este programa en la década del 40 era muy escuchado, de los más populares al punto que contaba con actuaciones hasta internacionales, como Luisa Begil y Santiago Gómez Cou, ambos uruguayos, y Mary Lewis, estadounidense nacionalizada argentina. Hasta el mismísimo Bernabé Ferreira, el jugador de fútbol, solía actuar en los radioteatros. Pero todos estos fueron censurados junto al programa que se vio forzadamente a levantarse para ocupar un radioteatro exclusivo de Eva Perón en el año 1947. Mármol se entrevistó personalmente con el presidente Perón y arregló el retorno del radioteatro. A cambio, la emisora debía postear cada hora propagandas del gobierno y censurar la participación de todos los artistas que mencioné antes, y otros más de grueso calibre artístico como Pedro Fiorito, Pedro Quartucci, Blanca del Prado y Francisco de Paula, entre otros artistas más. Otro censurado más fue el actor y director argentino de cine y teatro Orestes Caviglia. Pasó su infancia y adolescencia en Uruguay y así se formó como actor y comenzó a incursionar en el mundo del arte actuado entre Montevideo y Buenos Aires a partir de la década del 20. En 1933 huyó del Uruguay por un golpe de estado y donde en una de sus obras hablaba fuertemente en contra del régimen instalado. Se asentó en Buenos Aires, pero en 1936 en el teatro cómico Las Razas atacaba fuertemente al régimen de Hitler y esto le valió un planteo grosso de los derechistas alineados a las políticas del fascismo y el nazismo en el mundo. Y si no fuera por la intervención de la policía y el mismísimo intendente de Buenos Aires, Mariano de Bedia y Mitre, Orestes Caviglia sufrió casi un atentado en el teatro, cuando quisieron quemarlo por dentro. Sin embargo, con el correr de los años 40, el mundo se alineó a las potencias aliadas y el eje fue perdiendo fuerza con el correr de la guerra. Caviglia volvió a trabajar sin problemas hasta que llegó el peronismo en 1946 y ante tanto planteo ideológico, el peronismo le fue cerrando las puertas a los actores que no se alineaban a sus ideas. Es por eso que en octubre de 1950 llegó al Teatro Astral y mientras se desarrollaba la obra Prontuario de Kirk Douglas, que dirigía y traducía Caviglia, llegó un comunicado de parte de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de Perón, que indicaba y obligaba a todo aquel personal del teatro a adherirse a las ideas del peronismo desde el punto de vista ideológico y popular. Varios se opusieron a esta adhesión obligatoria. Caviglia fue uno de ellos y a partir de acá ingresó en la lista
lista negra y no consiguió más trabajo en ningún lado. Otro actor y director de cine y teatro censurado fue Antonio García Burr, por el mismo caso que Caviglia. Durante el desarrollo de una obra radioteatral recibió un comunicado del gobierno que obligaba a la adhesión del artista a las políticas del peronismo. García Burr se opuso y comenzó la opereta de la censura. Tuvo una última chance, hacer un trabajo especial en una publicidad del gobierno, pero este la rechazó. Juntó sus pilchas y junto a su mujer Aida Olivier partieron hacia Europa exiliados, regresando a la Argentina a finales del 55, una vez caído el gobierno del Pocho. Otro de los grandes próceres de la cultura argentina que fue férreamente censurado por el peronismo fue el histórico escritor, periodista y abogado e historiador Félix Luna, considerado uno de los historiadores más importantes e influyentes de toda la historia argentina. De abuelos y padres radicales, era obvio que su influencia política era el radicalismo. Luna se alineó a las políticas opositoras de Arturo Frondizi en los años 50 contra el peronismo. Ya como abogado e incipiente historiador, Luna solía encabezar tertulias y reuniones donde se solían conversar temas políticos. Ferviente opositor a las ideas del justicialismo, Félix Luna en 1951, mientras repartía volantes y panfletos en solidaridad con la huelga del sector ferroviario, fue detenido por la policía de Perón, llevado a una comisaría de Boulogne y torturado con picana eléctrica incluida, para que cante los contactos políticos que estaban llevando a cabo un posible golpe de Estado y atentados contra el gobierno del Pocho. Luna, luego de ser liberado, su trabajo se vio completamente censurado y no fue sino hasta 1956 que volvió al trabajo como director en la obra social del Ministerio del Trabajo de la Nación. Otra actriz censurada del riñón del resentimiento de Evita fue Inés Edmondson, actriz de radio y teatro, excluyente promesa de los años 40, con películas como Frontera Sur, Flecha de Oro y los radioteatros como La Sombra del Payador, Serenata Porteña y Juan Cuello. Tuvo una vieja disputa con Evita debido a un triángulo amoroso que competía por el amor de Emilio Kartulovich, un cineasta y periodista y piloto de carreras croata que se nacionalizó argentino. Una vez en el poder, Eva Perón usó toda su influencia y amenazó a todo aquel empresario privado que contrate a Inés Edmondson. Otra actriz censurada por Evita fue Nelly Ailón, actriz de películas como Calles de Buenos Aires y Mujeres que Trabajan, donde compartió elenco con Iné Marshall. También trabajó en radioteatros como La Gruta de la Fortuna y El Cura de Santa Clara, donde coincidió en elenco justamente con Eva Duarte, y a partir de allí forjaron una buena amistad de camaradería artística. Pero en 1940 la amistad comenzó a deteriorarse de a poco debido a la competencia por otro triángulo amoroso, que se competía por el amor de Rafael Virtuoso, director de la obra La Gruta de la Fortuna y amante de Nelly Ailón.